Muy buenas amigos, hoy vamos a ir a uno de nuestros sitios favoritos para hacer una barbacoa al estilo chino. Hace un par de años o así os llevamos a un restaurante de barbacoa de Shaoxing, pero esta vez nos la vamos a montar nosotros, así que hay bastantes posibilidades de que acabe siendo un desastre. Y hemos decidido hacer esto por dos razones. La primera es que ya tenemos muchas ganas de hacer algo típico del verano, porque hasta ahora el clima no nos ha dejado. Ya nos está haciendo un poco mejor tiempo, pero todavía sigue muy nublado, llueve bastante. Y ayer, por ejemplo, estuvimos a solo 25 grados, que normalmente a estas alturas del año te hace 10 grados más fácilmente. Hoy hay mucha más luz y también hace más calor, así que incluso puede que me pegue un bañito. Pero tranquilos que no me he traído el bikini, así que no os voy a pegar el susto del año pasado. Y la segunda razón es que Lele ya no se podía aguantar, porque como a muchos otros chinos le encanta la barbacoa, pero como está embarazada y le preocupa mucho la alimentación, no se fiaba de comer en los puestos callejeros y al final hemos dicho, bueno, pues la preparamos nosotros mismos y ya está. Bueno, ya veréis que la barbacoa al estilo chino tiene muchas cosas en común con las barbacoas típicas de algunos países occidentales, pero por supuesto también tiene sus propias características. Nosotros vamos a intentar que tenga algunos elementos típicos, pero también vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces no se puede decir que lo que os vamos a enseñar sea la barbacoa tradicional de China, pero tampoco va a ser una barbacoa al estilo occidental, eso os lo garantizo. Ayer estuvimos haciendo la compra y nos agenciamos un poco de solomillo de ternera, unas salchichas caseras de la zona que están muy buenas y unas alitas de pollo que a Lele le encantan. Pero no todo va a ser carne, ¿eh? También tenemos tofu, berenjena, pimientos verdes, setas y un tipo de bollos que también se suelen cocinar a la barbacoa y que están muy ricos. Todos estos productos y las especias que os enseñaremos más tarde son productos de China, pero además tenemos un as bajo la manga que es la salsa casera súper especial del tío de Lele. En cuanto al sitio ya lo conocéis porque es el mismo en el que lucí bikini el año pasado. Se trata de una de las 3 gargantas que dan nombre a la famosa presa. Y seguramente hoy no lucirá tan bonito porque no nos hace un día tan soleado. Pero la verdad es que Lele y yo lo vamos a agradecer porque aquella vez acabamos prácticamente fundidos por el calor. Esto que veis son las afueras de Yichang, que es la ciudad en la que está la presa de las 3 gargantas. Y si no me equivoco, Lele vivió unos años aquí cuando estudiaba en la secundaria, ¿no? Sí, 3 años. Vale, esta es la zona en la que vamos a hacer la barbacoa. Está en la parte superior del río. Aquí hay menos gente y se está mucho más tranquilo, cosa que Lele aprecia mucho en su estado. Así que nada, vamos al sitio en cuestión, que ya le echamos el ojo ayer, y a prepararlo todo, que va a ser bastante jaleo seguramente, ¿no? Sí. Bien amigos, pues aquí es donde va a ocurrir el desastre. Esto es lo que suelen utilizar muchos chinos para cocinar sus barbacoas. Las hay mucho más largas y altas para familias enteras, pero esta es la forma más popular. Así que podemos decir sin demasiado miedo a equivocarnos que estas son las bases de la barbacoa típica china. Ahora vamos a encender el fuego y ya veréis que también tienen su propia técnica. Este es el carbón que vamos a utilizar, que es un carbón especial para barbacoas. En principio es un carbón ecológico que supuestamente tiene un menor impacto ambiental. Me voy a poner los guantes de maestro de barbacoas, a ver, ya me siento mucho más seguro de mí mismo, ¿eh? Para encender el fuego vamos a colocar el carbón de esta manera y vamos a poner una de estas pastillas especiales en medio. Le damos fuego y listo. Mis amigos y yo, cuando hacíamos barbacoas en mi pueblo, normalmente utilizábamos papel de periódico o unas ramas para encender el fuego. Pero aquí, también en muchos restaurantes de China, se usa parafina. Seguramente no es tan saludable, pero es muy práctico y muy rápido. Ya se han consumido las pastillas, el carbón ha prendido un poco y ahora toca darle al fuelle, que en este caso es un abanico con una promoción inmobiliaria. Todo muy típico. Hemos comprado un poco más carbón a este señor, carbón vegetal. Carbón... Eso que tú no sabes nada. Típica tensión entre machos para ver cómo se hace el fuego, ya veis.
Eso también lo tenemos en China. Nos dice que con su carbón no hace falta pegarle al fuelle porque está hecho de leña y prende muy rápido. Mientras que el nuestro también es vegetal, pero está procesado a partir de desechos de maíz, de algodón, etc. Le hemos ofrecido al señor algo de dinero por el carbón y por ayudarnos y se ha empeñado en que no. Pero no sabía lo cabezones que somos en mi tierra y al final hemos ganado. Yo esperaría un poco más, pero él nos ha dicho que ahora ya se puede cocinar y vamos a hacerlo al estilo chino. Oye, que para eso estamos aquí. ¡Venga, al ataque! Nos hemos traído esta mini nevera con un par de bolsas de hielo para que llegue todo bien fresco y yo creo que está todo aquí, no nos hemos olvidado de nada. Ahí está Lele preparando el solomillo. Así viéndolo desde fuera parece como que sabes lo que haces, ¿eh? Eso es. La maestra chef aquí pega un brochazo de aceite, luego algo de sal, unas especias y venga. Las especias más populares aquí suelen ser comino y pimienta negra. Pero ya os hemos dicho que también teníamos la salsa especial del tío de Lele. La salsa del tío de Lele tiene un aspecto que por sí mismo avisa, pero aunque todo el color rojo es por los pimientos, no tiene nada de tomate, apenas pica, de verdad. Básicamente son pimientos rojos y ajos en salmuera con algún que otro ingrediente secreto. Entonces yo me voy a hacer unos mini bocadillos de solomillo con estos panecillos que no son muy ortodoxos dentro de la gastronomía china porque normalmente estas cosas se comen por separado, pero a mí me encantan y es lo que cuenta. La carne ya está más que hecha, luego vamos a hacerla un poquito menos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Cómo se ve? No sabéis cómo huele. Mirad esa salchicha casera del pueblo de Lele, qué pintaza tiene. Pero el tofu tampoco tiene mal aspecto, cuidado. Y luego está la berenjena que, bueno, eso para Lele. ¡Venga, a comer! ¡Ya! Venga, por fin. Bueno, a comer y abriendo la cerveza. Eso no ha quedado muy convincente, ¿eh? ¿Cómo se llaman estas setas que te vas a comer, Lele? Nos vemos mañana. Y se llaman así porque salen igual que entran. Sí. A Javi no le gustan nada. No, porque se me quedan entre los dientes. A mí me encantan. De todos modos, para mí lo mejor, la salchicha del pueblo de Lele. Está tremenda. Es un poco parecida a la de España, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho a la que hacen mis padres en casa, en serio. Aunque hay otro tipo de embutido más al sur de China que es muy diferente al nuestro. Más dulce. Esto está bestial, no le hace falta ni siquiera salsa mágica. También tenemos las brochetas estas que son muy típicas. Un poco seca, ¿no? En general en China a la gente le gusta la carne bien hecha. En mi zona muchos dirían que lo que les gusta es el estilo seco como una alpargata. Hombre, siempre puedes pedir que te lo hagan un poco menos, pero es un poco raro aquí. Yo creo que a muchos, incluido Lele, les da asco la sangre. Sí. Uf, esto sí que necesita salsa mágica, ¿eh? ¿No tiene sabor? No mucho. Así sí, así sí. A ver, Lele, come las alitas que son solo para ti, venga. No está mal. No está mal. Falta un poquito de sabor. Le falta un poco de sal a todo igual, ¿no? La próxima vez un poquito más. La salchicha con la salsa de tu tío tiene que ser una bomba, ¿no? Sí. A ver. ¡Cuánto sabor! ¡Demasiado! Bueno, Lele, entonces, ¿qué nota le ponemos a la barbacoa? ¿Aprobado? Aprobado tirando a bien. Mira, viene un perro del pueblo. Échale los huesicos de la alita, a ver. Las barbacoas son una costumbre muy antigua en cantidad de culturas. En China las más famosas son las de la región autónoma uigur de Xinjiang. Allí se especializan en la carne de cordero porque son de tradición musulmana y de acuerdo con los expertos en historia y arqueología, su forma de preparar la barbacoa tiene casi 2000 años de historia. Pero los puestos de barbacoa son algo súper popular en toda China. Especialmente en verano. Sí, compras unos pinchos en un puesto de esos callejeros, una cervecita y estás como Dios. O sea, yo creo que su situación es un poco injusta dentro de los tópicos de la gastronomía china, porque en Occidente apenas se conoce esto y aquí está en todas partes. Nosotros cuando vivíamos en el noreste solíamos comer más este tipo de comida porque además de los puestos de la calle también había muchos establecimientos especializados. Pero con el tiempo y sobre todo en las zonas más desarrolladas de China se ha ido restringiendo por el problema de la contaminación. Por ejemplo, en la provincia en la que vivíamos antes, en Zhejiang, que está bastante desarrollada, había algunos locales así que estaban habilitados y tenían salidas de humo especiales. Pero yo creo que los hay cada vez menos. Bueno, en el pueblo de Lele no, porque es la China profunda, por así decirlo.
Yo ya me he llenado, pero el L ahí sigue zampa que te zampa. Con la excusa del embarazo se está pegando unas comilonas, al armario y al frigorífico les mete unos ataques espantosos. La aplicación que utiliza como guía para el embarazo le dijo que ya tenía que haber ganado 6 kilos, pero Lele va por el 7º kilo extra ya. Nah, fuera bromas, a mí me encanta que coma. Vale, pues vamos a recoger todo, que no quede nada de basura y vamos a dar una vueltita por el pueblo y por los alrededores. Al final no ha venido mucha gente, algunos pescadores y poco más, porque no ha salido un día tan bueno como parecía. Y la verdad es que da un poco de pena por los negocios locales, porque además algunos de ellos se han visto afectados por las inundaciones. Varias de las terrazas que tenían montadas a orillas del río han sido arrasadas. Y ya estamos casi en agosto, como no empieza a hacer buen tiempo ahora, no sé qué negocio les va a quedar. Esperamos que en estas zonas rurales turísticas la cosa mejore, porque en las ciudades ya se nota un ambiente más esperanzador. Aunque hoy no haya lucido el sol, con lo bonito que es este sitio, me extraña que no venga más gente, la verdad. Pero bueno, oye, si no quieren venir, peor para ellos, más para nosotros. Vale, pues ya hemos hecho el día y yo al final me he animado a darme un baño, ¿eh? He traumatizado un poco a los vecinos con mis chapoteos, pero me he quedado súper a gusto. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!